Bien, el primer método que vamos a ver de estimación se llama el método de los momentos. Eh, es un método muy antiguo, es decir, cuando digo muy antiguo es más o menos del 1900, un poquito antes, que lo inventó Carl Pearson, que fue uno de los fundadores de la estadística. Y es muy natural, es decir, esencialmente lo que uno hace es aproximar la esperanza de una distribución por el promedio de los datos. Este, y entonces, ¿en qué consiste, no? Pensemos, hagamos, digamos, algo teórico y después veamos con nuestra muestra cuánto da. Entonces, en el marco teórico lo que nosotros tenemos es un muestreo aleatorio, que son n variables i y d, ¿verdad? Con la distribución p de x tita, donde tita es el parámetro que queremos estimar. Y en nuestro caso lo que teníamos era que n valía 7 y los valores observados de esta variable, es decir, estos de aquí no son esas variables, sino que son los valores observados de esas variables, son los que obtuvimos en la simulación. Entonces eso en general, para distinguirlo de las variables en sí, los escribimos con la letra x minúscula, ¿verdad? Entonces estos serían los x1, xn minúscula, que son los datos observados. Bien, entonces cuando tenemos una variable que tiene una densidad que depende de un parámetro θ, siempre va a pasar que la esperanza de esa variable es una función de θ, ¿sí? Porque lo único que falta para determinar la distribución de la variable es conocer el valor de este parámetro θ. Si yo conozco este valor, por ejemplo, digo θ vale 0,5, entonces la esperanza de x va a ser algo que dependa de ese 0,5. Cuando cambio el valor de θ, la esperanza de esta variable va a cambiar y por lo tanto va a constituir acá una función de ese parámetro, θ. En nuestro caso, la densidad era, ¿no?, un medio por 1 más θ por x, así que la fórmula de la esperanza es la integral de menos 1 a 1, que es el rango, el recorrido de la variable, x por la densidad, ¿no? Y es la integral de este polinomio de grado 2, que se hace fácil, y lo que da es θ sobre 3. Entonces nuestra función, en este caso, es f de θ es θ sobre 3, que es una función lineal súper sencilla, ¿verdad? Entonces acá está el gráfico de esa función. Entonces, según el parámetro, ¿no?, que va de menos 1 hasta 1, acá está en el eje de la y lo que valdría f de θ, que es la esperanza de nuestra densidad. Tengan cuidado que el eje de las x está acá en el medio del gráfico, ¿sí? Entonces, si yo pongo θ igual a 0,5, acá, ¿verdad? Voy a obtener un cierto valor para la esperanza, que es un sexto, porque va a ser 0,5 dividido 3. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí es el valor real de la esperanza. Entonces, el método de los momentos consiste en decir, bueno, yo no conozco este valor, pero conozco el valor del promedio de los datos, que debería de andar cerca del verdadero valor de la esperanza. Entonces lo que puedo hacer es hacer al revés, es decir, mirar acá el promedio de los datos, que puede estar alrededor de este valor, y venir hacia atrás con la inversa de esta función f y entonces obtener el valor del parámetro que se correspondería con ese valor del promedio, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, para nuestra muestra, el promedio de los datos es 0,267, así que lo que hacemos es venir hacia atrás, ¿sí?, y bajamos y vemos en dónde es que está el parámetro, ¿sí? O sea que el parámetro acá, que se corresponde con este valor para la esperanza, es el de 0,801, y entonces nuestra estimación para θ va a ser este valor que está aquí. Esa es la estimación del método de los momentos, ¿tá? Vieron que es muy sencillo, es simplemente invertir la función de la esperanza. Lo que pasa es que a veces invertir esa función es complicado o hasta imposible, ¿sí? Pero en sí conceptualmente no es más complicado que esto, simplemente invertir esta función de la esperanza. Entonces, en definitiva, el estimador de los momentos es la f a la menos 1 del promedio, ¿verdad?, de mis datos o de mi muestreo, ¿tá?, que no es otra cosa que f a la menos 1, solo les recuerdo que el promedio es la suma sobre n, y la estimación observada, digamos, ¿qué es lo que realmente observo? O sea, aquí arriba es el estimador, ¿verdad?, que es una variable aleatoria porque depende de las x mayúsculas, que son variables aleatorias. Lo que realmente observo es el θ, el valor observado
de mi estimador, que es la estimación, eso es lo que nosotros llamamos estimación, es la preimagen del valor del promedio. En nuestro caso, el promedio es 0,267 y la inversa es simplemente multiplicar por 3, porque f era dividir entre 3, así que es súper fácil, es simplemente hacer 0,267 por 3 y ese va a ser nuestra estimación de θ basada en el método de los momentos.